Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Pulidora, el número 77 ya, y en este os voy a hablar de un elemento muy importante para toda instalación de cualquier tipo de parquet, suelo sintético, el que sea, y que a veces no prestamos suficiente atención y que nos puede dar muchos problemas. Hablamos de las soleras o los subsuelos sobre los que tenemos que instalar nuestro suelo de parquet o sintético o el que sea, algo que muchas veces dejamos en manos de terceros, pero que está bajo nuestra responsabilidad y control. Venga, vamos a hablar de las bases o las soleras para los diferentes tipos de parquet. Pero antes déjame que te hable de InfoParquet, que es la plataforma donde te contamos todo lo relacionado con el mundo del parquet. En nuestro blog vamos publicando noticias, novedades y toda la información. Tenemos un canal de YouTube, InfoParquet TV, donde subimos vídeos de temática variada, y este podcast donde te contamos historias de parquet. Nuestro consejo es que vayas a infoparquet.com y te suscribas a nuestro boletín de noticias y cada semana te enviaremos todo lo que publiquemos. Además, si eres profesional, te puedes crear una página en nuestro directorio de profesionales y aquellas personas que visiten nuestra web pueden contactarte. También tenemos una sección de productos recomendados para el parquet y el parquetista. Pues ya lo sabes, todos son ventajas en InfoParquet. Te esperamos. Venga, vamos con el tema de hoy. ¿Qué es una solera o un subsuelo? Principalmente es la base sobre la que vamos a instalar nuestro pavimento. Pero para que la instalación principalmente tenga éxito y tenga garantías, esta solera o esta base, del tipo que sea, tiene que tener unas características básicas según el tipo de parquet o suelo sintético que vayamos a instalar. Si es un suelo que va a ir encolado, tendrá que tener, aparte de las básicas, unas especificaciones concretas. Si nos saltamos esas normas, podemos empezar a tener problemas y seguramente a la corta o a la larga los tengamos. Por lo tanto, no es lo mismo una base sobre la que vamos a encolar un suelo de parquet, sea tablilla, sea tarima o incluso un multicapa encolado, que una base donde vamos a montar un suelo flotante. Pueden haber ciertas diferencias, aunque, como vamos a ver más adelante, estas diferencias son muy pequeñas y más vale siempre regirnos por unas normas básicas para todo tipo de suelo. Pues bien, ¿cuál es la mejor solera? Bueno, pues esto depende, como hemos dicho, del tipo de suelo que vayamos a poner. Más adelante os voy a hablar de cada tipo de fijación o montaje de pavimento y las particularidades que se pueden tener en cada tipo de solera o subsuelo. Pero todas las soleras tienen un elemento común, que es la planitud y el secado. Del secado, de lo que es las condiciones de secado, que esté seca, os voy a hablar más adelante. Y ahora vamos a hablar de la planitud. La nivelación es muy importante, que una solera esté plana y nivelada, o lo más plana posible y lo más nivelada. Sí que es cierto que tenemos cierto margen, tanto en planitud como en nivelación. Si estas nivelaciones no son correctas y hay más desnivel de la cuenta, se debería aplicar plasta autonivelante, o sea, nivelarlo para poder instalar cualquier tipo de suelo encima. ¿Cómo hacemos esas comprobaciones de la nivelación? Pues bien, cogemos una regla o un nivel o un regle de unos 2 metros de largo y junto con el nivel miramos dos cosas. Uno, la horizontalidad, que el suelo esté plano.
nivelado, ¿vale? Y luego la planitud, que no hayan, el suelo no vaya haciendo baches, ¿vale? En el caso de la horizontalidad de este plano, este nivel, no puede superar los 5 milímetros. Y en el caso de la planitud, no pueden haber, o sea, una vez puesto el nivel, el hueco que queda entre el nivel y el suelo, en una regla de 2 metros, en el punto más alto, no puede ser superior a 5 milímetros. Si esas cotas se superan, debemos nivelar o debemos repasar la nivelación, sea la base que sea solera de cemento, sea terrazo, sea grés. No es aconsejable, si superamos esos márgenes de planitud, instalar parquet, porque podemos tener problemas de movimientos si es flotante, o de cejas y mal encolado si es tarima o multicapa o tablilla encolada. Vamos a hablar principalmente cuando se hace una obra nueva o se hace una reforma y se quita el suelo que había antes, se suele hacer o se suele aplicar una solera de cemento. De este tipo de suelo de base es el que más vamos a hablar, porque es el que, bueno, debe cumplir una serie de normas, pero también vamos a hablar de otros tipos de bases, como es las bases de baldosas o de grés, el encolar sobre otro tipo de suelo o de pavimento de madera o de tablero de madera, y también vamos a ver finalmente si es posible o no colocar un suelo, un pavimento sobre un suelo flotante. Mira, vamos con la solera de cemento. Sobre este tipo podemos instalar cualquier tipo de parquet, sea parquet o suelo laminado o sintético, el que sea, y del tipo que sea, siendo encolado o flotante. Cuando va encolado es cuando tenemos que tener más consideraciones. Principalmente que cumpla las normas de tracción, o sea, que sea un suelo lo suficientemente compacto para sufrir la tracción que produce el encolado de la madera. O sea, cuando se encola una madera al suelo, lógicamente tiene unas dilataciones y unas contracciones, una tracción. Si el suelo no está lo suficientemente compacto con unas condiciones, la madera arrancará este suelo y se levantará. Normalmente en las obras nuevas se usa el cemento de clase 2 con la especificación 32.5 mezclado con arena de río con un grano máximo, se recomienda de 2 milímetros y agua, mezclados en una proporción más o menos de 3 partido por 1, o sea, una parte de cemento, una parte de arena y una parte de agua. El grosor de esta base de cemento tiene que ser como mínimo de 4 centímetros. Y si tenemos tubos de calefacción o del tipo que sea, estos tendrán que estar por debajo de esos 4 centímetros. Según la norma UNE 56810, el contenido de humedad tiene que estar siempre por debajo del 2,5%. Y esto puede variar algo según la humedad de la madera que vayamos a encolar. Pero básicamente ese es el rango, el 2,5%. Los tiempos de secado de esta solera pueden variar, depende de la época del año y el grosor de la capa de cemento que se aplique. En condiciones normales podemos estar hablando algo de, bueno, en torno a las 2 semanas más o menos de secado por centímetro. Esto es muy importante porque muchas veces aplican cementos rápidos o cemento Portland con el M80 para instalar luego un parquet flotante y nos dicen que esto en 2 días se puede instalar. Como vemos, no es cierto. O sea, en 2 días seguramente que esté la capa superficial lo suficientemente dura para poder transitar. Pero la humedad está por debajo en las capas inferiores. También a veces que solo aplican 1 centímetro o 2 y bueno, no es una base muy compacta o muy resistente, ¿no? Bien, pongamos que nos han instalado un cemento. Está plano, lo han hecho bastante bien, bastante nivelado, bastante plano, tiene buena pinta. Pero ¿cómo podemos saber si ese cemento está lo suficientemente seco para poder encolar una tablilla?
Bien, para eso disponemos de unos aparatitos que son los higrómetros, y tenemos principalmente dos tipos de higrómetros. El de mayor precisión, el de carburo, que se basa en la reacción química entre el agua y el carburo de calcio, y que básicamente funciona cogiendo una muestra del total del grosor de la base, ¿vale? O sea, tenemos que picar y sacar una muestra de cemento del total. Se hace lo más compacta posible, se pica, se pesa y se introduce dentro de una botella, junto con la cual pondremos una ampolla de carburo y unas bolas de acero que sirven para desgranar la muestra de cemento. O sea, se agita fuertemente durante 5 minutos y se deja estabilizar durante unos 15. Después de este tiempo, mediante el manómetro de la botella, se toma una lectura que se compara con el peso que tenía previamente la muestra que hemos introducido y que habremos tomado en una balanza. Entonces, esto, mediante una conversión de tablas, nos da la humedad de la solera bastante aproximada y real. Este proceso es bastante lento. Estamos hablando de cada medición unas 15 o 20 minutos. Tenemos que picar toda la base y es algo lento. Para eso tenemos también lo que son los higrómetros eléctricos o de resistencia, que se basan en la medición de la solera mediante unas resistencias que se introducen en la solera y que mediante una descarga eléctrica que pasa sobre esos electrodos nos da un valor, que mediante una tabla lo convertiremos en el valor de humedad que contiene la base. Este tipo yo he tenido uno y está bien. Yo lo que hacía era, mediante el clavado, se puede hacer taladrando y metiendo los electrodos o clavándolos directamente y ahí pinchando los electrodos del higómetro y pulsando el botón, poniendo la escala según el tipo de tipo de base, nos da un margen que, mediante las tablas que trae, se extrae la humedad de la base. Lo ideal sería combinar las dos mediciones. O sea, el de carburo, hacerlo en la parte más gruesa de la base y el otro en varios puntos para establecer una humedad de toda la superficie. Porque podemos tener humedad residual en una parte y en otra no. Aparte de estas formas de tomar la humedad, tenemos otras formas de saber si un suelo tiene humedad o no. Son bastante aproximadas, pero bastante efectivas. Una es poniendo una alfombra de goma en el suelo durante 24 o 48 horas y si la levantamos y hay condensación, que el suelo no está seco. Y otra es muy parecida, pero un poco más técnica, sería coger un film, un polietileno, y de 1 metro cuadrado más o menos, y mediante precinto sellarlo en la base. Y lo mismo, dejarlo 24 o 48 horas y al levantarlo, si hay condensación, es que el suelo todavía no está seco. Esto es una forma bastante, digamos, a ojo, ¿no? Pero que nos da indicios de que hay humedad. Muy importante, en el caso de los higómetros, no utilizarlos en sitios donde pasen tubos y ni, sobre todo, en calefacciones radiantes. Porque es fácil poder pinchar un tubo con estos electrodos que se introducen. También hay otras comprobaciones que se deben hacer en una solera de cemento muy importante. Una es la cohesión y la dureza de la solera. Y esto se comprueba para saber lo suficientemente dura y rígida que esté la solera para hacer el encolado. Porque esta debe soportar la tracción de la cola, como hemos dicho, de la madera. Y esto se hace mediante dos formas. Uno, mediante un martillo se golpea la superficie para saber lo compacta que está. Y el otro, mediante un clavo, se hace una serie de líneas formando un enrejado de una separación aproximada de 1 centímetro, mediante un clavo o un punzón o algo, para saber lo compacta que esté. No pueden formarse surcos profundos ni desgranarse el cemento. Eso significa que la solera no está lo suficientemente compacta, que tiene mucha arena, por ejemplo. Otro factor muy importante, sobre todo si vamos a encolar, tablilla, es que la solera no esté muy rugosa, porque esto aumenta considerablemente el consumo de cola y puede hacer que entre tablillas
surjan cejas que a la hora de pulir pues sean complicadas, ¿no? También, bueno, pues si encontramos una solera con unas condiciones, muchos fabricantes nos permiten usar una imprimación, un puente de adherencia entre la solera y la cola. Una serie de imprimaciones que nos ayudan a mejorar la adherencia, a mejorar que esté más compacto el cemento y que permitan encolar con más garantías nuestro multicapa o nuestra tablilla. Bueno, realmente estos aspectos que hemos hablado ahora, sobre todo los de la rugosidad y este compacto y no muy arenoso, son muy importantes a la hora de encolar cualquier tipo de suelo. En el caso de los flotantes, bueno, pues no es tan importante el que esté muy compacta o que esté muy fina, ¿no? Que no esté rugosa. Aquí te permiten un poco más de margen en este sentido. Sí que es cierto que la planitud debe estar igual y el secado debe estar igual, porque aunque el suelo flotante o laminado lleve una manta que muchas veces lleva una barrera de vapor, esto tiene un límite. Entonces, cuanto más seco esté esa base, más aconsejable, menos problemas podemos tener a lo largo, aunque sea un tipo de suelo laminado que aguanta mucho más la humedad o un suelo multicapa que lo instalemos flotante. Antes de instalar cualquier tipo de suelo, la solera tiene que estar limpia, exenta de cemento, de yesos, de cualquier tipo de sustancia o producto que nos impida hacer el encolado con garantías o que nos haga un pequeño bulto que nos dificulte la instalación del suelo flotante. También si apreciamos juntas o rajas, o sea, le ha pasado algo al suelo, procederemos a masillar o a nivelar esas juntas para que quede el suelo lo más compacto y uniforme posible. Venga, pues vamos a pasar a otro tipo de pavimento sobre el cual podemos instalar suelos. Este es los pavimentos de madera o los tableros de madera, ¿no? Perfectamente se puede encolar un suelo de parquet sobre otro suelo de parquet. Hay que tener también cuidado, es un buen soporte porque sabemos que ya no tiene humedad, pero tiene que estar plano, tiene que estar libre de barnices o aceites, porque si no la cola no cogerá. Esto lo podemos hacer mediante un pulido, un desbastado, y tenemos que reparar aquellas tablillas que se muevan o que estén mal y tener esta serie de consideraciones. En el caso de los tableros, estos son muy utilizados sobre todo en casas americanas. En Estados Unidos es fácil ver que están enclavando o encolando sobre tableros de USB o fenólicos, ¿vale? Es muy habitual. Es un buen soporte también, siempre y cuando no hayan cejas entre las juntas de los tableros, ni ningún tornillo o clavo que no nos dejen colar bien el suelo. Esto es básico. Otro tipo de base sobre el cual podemos encolar o instalar nuestro suelo son el terrazo o el grés. Es una buena base, sobre todo el suelo de terrazo, siempre y cuando estés libre de ceras y también plano. Y sobre todo en ambos, tanto en el grés como el terrazo, bien fijado a la base, que no se mueva, que no estén sueltas las baldosas. En el caso del terrazo es mejor que el grés porque es poroso y ahí las colas suelen coger muchísimo mejor. En el caso del grés no es una base porosa, está vitrificada y no permite la adherencia en principio de cualquier tipo de cola. Para eso tendremos que utilizar imprimaciones en el mercado y colas especiales para que el parquet encolado o el parquet multicapa quede encolado con garantías. En el caso de poner suelo flotante sobre estas bases, pues bueno, es más sencillo porque al no ir encolado, sí que nos tenemos que tener claro es que estén bien sujetas también y que estén planas. En caso de que esto no esté correcto, podemos
pasar en cualquier tipo de base que no esté bien, que esté arenosa, que veamos que no está bien compacta, lo que podemos hacer es hacer una nivelación con pasta autonivelante. Este tipo de pasta es un buen sistema y es un buen soporte sobre el cual encolar el parquet o un sistema flotante. En el caso de sistema flotante, bueno, pues podemos hacer uso de pastas autonivelantes, bueno, digamos con una calidad media, pero si vamos a encolar una tablilla, aquí sí que recomiendo ir a un buen fabricante de pastas autonivelantes, usar un puente de adherencia con la base que tenemos bueno y una pasta autonivelante con unas garantías bien nivelada. Pero bueno, es un sistema que la ventaja que tiene es que lo podemos hacer nosotros mismos, no representa gran dificultad y nos aseguramos que el suelo está como nosotros lo necesitamos. Bueno, también estos tipos de bases autonivelantes, de cementos autonivelantes, suelen ser de secado rápido. Es decir, en pocos días, dependiendo de la capa o las capas que tengamos que aplicar, podremos encolar o montar un suelo flotante con plenas garantías de que no hay humedad. Para esto nos cercioraremos que sobre la base sobre la que vamos a nivelar tampoco tenga humedad. Y ahora pasamos pues al tema de montar un suelo flotante sobre otro suelo flotante, bien sea un suelo laminado o un suelo flotante. Bien, esto es posible. O sea, podemos poner un suelo laminado sobre un suelo flotante o sobre otro suelo laminado. Pero mi consejo es que para esto tengamos en cuenta que este suelo que no se mueva mucho, que no se hunda mucho, que no cruja, que no tenga cosas raras y tenemos que hacer lo siguiente, es con una sierra hacer unos cortes longitudinales para permitir la dilatación de esta base flotante. Esto nos da una garantía de que si dilata, pues tiene juntas de dilatación cada metro y medio y no nos afectará al suelo de encima. ¿Qué ganamos con este sistema? Pues costes de desmontaje, pero mi recomendación siempre será que mejor quitarlo, lógicamente. ¿Qué problemas podemos tener si ponemos suelo flotante sobre otro suelo flotante? Aquí ahora vamos a entrar ya en el tema de los problemas que nos podemos encontrar con las bases. Y empezamos por este último tipo. Pues que posiblemente si tenemos una filtración que afecta al suelo, esta filtre al subsuelo que es flotante de madera o laminado y se bufe o se levante, levantándonos el suelo de arriba. Por lo tanto, en caso de tener que hacer una reparación, tendremos que arreglar tanto el suelo de arriba como el de abajo. Es un gran problema, pero bueno, hay que tenerlo claro y sobre todo avisar al cliente de que esto puede pasar. Otro problema que podemos encontrarnos cuando vamos a instalar un suelo, sobre todo los encolados, es que la base, como hemos dicho, no esté plana, no esté lo suficientemente compacta, no esté en condiciones como nosotros necesitamos, porque la ha hecho otro y a lo mejor no lo han hecho como hemos pedido. Para esto pues tendremos que o aplicar pasta niveladora encima o algún tipo de imprimación que nos ayude a la adherencia de la cola, como hemos comentado. Y sobre todo el problema más grande es que no esté seco, que por lo que sea no esté seco y que tengamos problemas en ese sentido. Otro problema muy habitual es que encolemos sobre un terrazo o sobre un grés y este grés no esté bien fijado. El parquet, si es un tipo flotante o laminado, nos cruja, o si es un encolado, que este arranque el suelo o el subsuelo de baldosa. Aquí tendremos un gran problema, tendremos que levantar toda la zona afectada, nivelar y volver a encolar este suelo. En el caso de los suelos vinílicos, especialmente, no se recomienda instalarlos sobre otro suelo. Son suelos muy finitos y que la presión sobre la junta, si no tiene una buena base fijada
sea, no pueden ser flotantes ni otro laminado, y tiene que estar muy plana. No pueden haber cejas entre baldosas, algo muy importante en los suelos vinílicos, porque si las hay, se nos puede romper al pisar en este punto. Los suelos vinílicos no admiten este tipo de suelos. Tiene que estar muy bien la base. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y como hemos dicho, lo más importante es que no tengamos humedad. La humedad es el gran enemigo de las bases, de los suelos y de los parquets. Y es algo que muchas veces muchos paletas o muchos clientes no tienen en cuenta. Las prisas, y con esto acabo, las prisas no son buenas compañeras. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo en analizar la solera, en ver bien que esté con su planitud y sobre todo que esté seca, como hemos dicho. ¿Vale? Y nada, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya gustado. Puedes compartirlo con quien quieras para así llegar a más gente. Puedes escuchar estos podcasts en tu aplicación de podcast habitual. Estamos en Spotify, estamos en Apple, estamos en cualquier plataforma, en iVoox también. O puedes escucharla directamente en nuestra página web, en infoparquet.com. Si tienes alguna duda, consejo, que me cuentes tus experiencias con las bases o los subsuelos, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales o enviarme un correo a través de info@infoparquet.com o dejándolo en las notas del capítulo, en los comentarios de este capítulo. Tienes un formulario de contacto en infoparquet.com. Gracias por escucharnos y hasta el próximo capítulo.